Bueno, yo voy a hablar sobre el tema de los servicios de optimización funcional, cómo argumentar su creación y cómo demostrar que son eficientes. Entonces, pues la primera diapositiva es la clásica, de que estamos envejeciendo, eso es cierto. Se espera que para esta época, en cada uno de nuestros países, el 12% de la población tenga 60 o más años. Cada quien hará los cálculos en su región. En Cuba, ¿cuánto sobrepasan eso? En Uruguay y en Argentina, y en Colombia estamos en el 12 justo. Ustedes sabrán cuántos son. Pero eso no es el tema que voy a hablar. Voy a decirles tres cosas en estos 45 minutos. Tres aspectos importantes. Primero, la definición de conceptos. Segundo, la funcionalidad como eje conceptual. Y finalmente, los modelos de salud, desarrollo de un modelo de atención geriátrica. Y en gran parte resume lo que en esta mañana hemos visto. Pero mi primera pregunta con relación a la definición de conceptos, que es en esta sesión del bloque de la tarde, yo quisiera preguntar para ustedes qué es optimización funcional. Entonces, voy a contarles la experiencia que yo tuve. Primero, entré a la máxima evidencia, que es la biblioteca americana, ¿sí?, donde existen en PubMed demasiadas referencias, y puse esta palabra y el número de referencias fue cero. Cero. Luego entonces dije, voy a bajar el nivel de exigencia académica y entré a Mr. Google. Y le pregunté a Mr. Google qué era eso. ¿Sí? Entonces no, la verdad es que Google me dio una confusión sobre el tema. Entonces yo hice este ejercicio de ponerlo en Google y lo puse en traducciones, a ver qué querían decir mezclando las dos palabras, y encontré 16 hojas con esto. Les voy a mostrar 16 hojas así, en cómo lo traducían y cómo, qué quería decir optimización funcional. Entonces yo seguía un poco confundido porque, por ejemplo, en esta parte hablaban por ejemplo, de optimización en pacientes neurológicos, y aquí hablaban de economía, ¿sí? Entonces yo dije, ¿qué hago, por Dios, ante la tarea que me pusieron? Entonces, ante esa situación, tuve que acudir a la fuente primaria. Entonces, hablé con la fuente primaria y le pregunté, ¿qué coños quieres que diga yo sobre qué es optimización funcional, ¿no? Entonces, el doctor Parodi, de una manera elegante, me dijo, doctor Calo, como tú sabes, los geriatras tienen 4 funciones básicas en sus competencias: ser buenos clínicos, buenos educadores, buenos investigadores y buenos en gestión. Son los 4 ejes fundamentales, y cuando tengan esos 4 ejes, tú les darás el título de geriatra a la Universidad Javeriana. Dije, bueno, Pepe, entonces voy a hacerlo como tú lo dices, y empecé en ese sentido a hablar de optimización funcional en 2 escenarios: la intervención en la funcionalidad y la gestión. Entonces creo que ahí empecé a desarrollar mi charla, Pepe, y espero no defraudarte con esa tarea, porque además son los temas de toda la tarde, ¿no? Entonces, pues, no sé si de pronto vaya bien. Empiezo por contarles algo que ustedes lo saben. Todos nacemos muy parecidos, es decir, unos más amarillos, no por ictericia, sino por raza, ¿sí?, otros más negritos, otros más blanquitos, pero somos muy parecidos, ¿no?, en el nacimiento. Luego, cuando envejecemos, ¿sí?, la situación es distinta, y entonces ya envejecemos de una manera muy diferencial. Y uno puede llegar a ser viejo de una manera muy distinta. No es sino ver a los alumnos de Alma, ¿sí?, y yo les pregunto las edades, y los pongo por rangos de edad, y se reúnen los que tienen entre 30 y 40, los que tienen entre 40 y 45 y así, y se reúnen y verán lo distintos que son todos, por lo menos fenotípicamente, somos distintos, ¿no? Entonces, unos envejecen de una manera y otros envejecen de otra. Entonces, cuando nosotros hablamos de que queremos prestar un servicio de salud, tenemos que tener en cuenta a este señor, pero también tenemos que tener en cuenta a este otro. Es decir, nosotros cuando hacemos servicios de salud como tal, no podemos pensar o en los que están súper bien exclusivamente o en los que están muy mal. Tenemos que pensar en todos, y eso es lo que de alguna manera hemos hablado, los sistemas de salud con múltiples alternativas. Es decir, nosotros veo que tenemos una hipertrofia de urgenciólogos geriatras aquí, todos como que tienen un énfasis en la atención del anciano agudamente enfermo, pero quiero contarles que hay geriatras que trabajan también en la comunidad y hacen actividades en la comunidad. Entonces, pues hago referencia a esto porque cada programa tendrá que tener un énfasis
y es lo que quiere decir la diapositiva. Y por eso nosotros hablamos de niveles asistenciales que la literatura puede ponerlo como diferentes servicios de asistencia o de atención a la población adulta mayor o al anciano, como quieren decir. La ventaja que tengo de hablar ahora en este momento es que no tengo la lesión postprandial de que todos están dormidos, los tengo absolutamente cautivados porque todavía no tienen ni idea de qué les voy a hablar, ¿verdad? Y ¿qué es lo que nos va a decir? Muy bien, eso es lo que estaba pretendiendo. Entonces, acabamos de terminar el concepto, los conceptos en los cuales quería centrar la presentación para que ustedes sepan que no todos agudos y desde luego hay diferentes alternativas. Muy bien, la funcionalidad como eje conceptual. Yo sé que ustedes conocen este libro, ¿verdad? Este es el libro, para los que no lo conocen, que es el informe que hace la directora de la Organización Mundial de la Salud a las Naciones Unidas. Y deberían tenerlo como un libro de consulta porque realmente está en todos los idiomas, ¿sí? Espero que los que hablan portugués me entienden lo que estoy diciendo, ¿sí? Es relativamente claro. Bueno, entonces el libro está también en portugués, pero lo que quiero decir es que de aquí hay muchos elementos que podemos entender conceptualmente para lo que queremos hablar ahora, que es la optimización de servicios y cómo ser eficientes. Yo les voy a resumir mi presentación en la siguiente frase. Yo lo que les voy a mostrar es cómo ustedes demostrarle a sus jefes, a sus compañeros y a ustedes mismos de cómo la geriatría es evidentemente útil y cómo los servicios de geriatría no solamente no son eficientes, sino que son excelentes opciones de asistencia en salud. Es lo que quiero convencerlos al final de esta charla. Y voy a darle los argumentos del por qué estos servicios son eficientes. Y aquí tenemos algunos soportes importantes. El primero de ellos es este concepto de trayectorias, que ustedes lo conocen muy bien. Uno quisiera tener esta trayectoria Pepe Pancho, de que uno llegara a los 94 años y pues lo atropellara un taxi en el barrio, en la plaza de Kennedy. El barrio rojo. En el barrio rojo, por ejemplo, a los 94 años no miró muy bien, lo atropelló un carro y se murió. Pero claro, estaba perfecto. Es decir, se murió de una manera, una trayectoria perfecta. Y no esta otra trayectoria donde uno está jodiendo a la vida, con perdón, se va deteriorando, a los 60, 70 años sigue mal, y se muere a la edad que sea. Es decir, son trayectorias muy distintas, pero recuerden que son móviles. Uno puede tener una fractura de cadera, por ejemplo, aquí, que venía muy bien, y recuperarse, o más o menos. Esas trayectorias el libro las tiene claras, y por eso lo traigo, porque las trayectorias son muy disímiles, muy distintas en todos ellos, y lo dice en el libro al cual hacemos referencia, al punto de que la prevalencia de multimorbilidad y la mortimorbilidad en estos estudios se define con la presencia de 2 o más enfermedades crónicas. Después de los 50 años, la multimorbilidad va creciendo, y si yo me pusiera a mirar con detalle, yo creo que a cada uno de ustedes les encontraría mínimo 2 enfermedades. ¿Sí? Ustedes podrían estar en esto, y sin tener, simplemente haciendo mi visión de dermatológica del grupo, ya les encuentro a varios más de una enfermedad. ¿Sí? Y los estoy mirando por fuera, no les estoy mirando sus partes nobles, ¿no? Estoy mirándolos fenotípicamente. Es decir, esto lo que quiero decir es que la multimorbilidad como concepto no es válido en geriatría. No es válido, no tiene ninguna razón, sobre todo si no es lo mismo tener, por ejemplo, una dermatitis actínica y una alopecia, que ya la tengo yo, sino que tener un cáncer de páncreas y tener una diabetes. Estas 2 enfermedades per se evolucionan muy distinto a las otras 2. Entonces estos estudios lo que hacen es simplemente sumar, y vemos que en todos los países es consistente, es decir, son bastante frecuentes, y como podrán decir, sí es dependiente de la edad, pero como que tampoco, ¿no? Es decir, ser muy viejo no tiene mucha importancia con la multimorbilidad. Entonces, ¿qué podríamos nosotros tener en cuenta realmente como un marcador para poder definir un servicio? ¿Sí? Y aquí hay otra propuesta que no es de ese libro, sino otro tipo de propuesta de este estudio, donde nosotros vemos que realmente la probabilidad de padecer cualquier tipo ya hablan de discapacidad. Hablamos ya no de multimorbilidad, sino de discapacidad. Esa sí es dependiente de la edad. En los 2 géneros, en hombres y en mujeres, es dependiente de la edad. Y es aquí cuando nosotros tendríamos que decir, mire, estas personas venían sin discapacidad, y aquí al final de su vida estas personas tuvieron más discapacidad.
como no tienen punto de corte, pues les adelanto que son en mayores de 85 y más años en el estudio, pero realmente esto no es ninguna sorpresa para nosotros, es algo que lo sabemos y lo manejamos. Miren ustedes la diversidad de la vejez en lo que ya conocemos como trayectorias físicas. Este es un estudio de la capacidad física a lo largo del curso de la vida y vemos cómo por sectores es absolutamente distinto, esto les va peor, esto les va mejor, es decir, es muy distinto dependiendo de las edades estas trayectorias físicas. Entonces, lo que el estudio nos quiere decir en este estudio es que realmente las trayectorias son individuales y esas trayectorias no podemos generalizarlas en un grupo poblacional. Nosotros tenemos que decir, podemos tener a un grupo de 90 y más años que tienen unas características en salud distintas a otro grupo de 90 y más años, porque estos tienen tales características y estos otras. Hacia allá va entonces ese tipo de estudios. Y es por eso que nos ponen un concepto novedoso en el libro, pues novedoso. De hecho, también se discutió aquí en Lima con la OPS el concepto que existía de la capacidad intrínseca y del envejecimiento saludable. La OMS se inventó el concepto de envejecimiento saludable y a 2018 no tiene ni idea la Organización Mundial de la Salud qué es el envejecimiento saludable. Y lo dicen en este artículo, dicen, mire, como que no tenemos muy claro qué es el envejecimiento saludable porque hablan de la ausencia de enfermedad y no sé qué, desde el 75, entonces este concepto dice, para nosotros lo más importante ahora, desde el 2015 para ahora, no es, la definición está dada por la capacidad funcional del ser humano. Es decir, usted puede tener 17 enfermedades y si usted es capaz de vestirse, de bañarse, de arreglarse, de llegar a Lima, de llegar al hotel NHM sin que muera en el intento, ¿sí? Evidentemente usted es muy funcional. Y usted puede tener 4 o 5 enfermedades y además estar con 6 piscos encima, ¿sí? Y llegó al hotel. Es decir, su capacidad funcional le permite ser válido para un medio. Entonces creo que ese concepto es novedoso y es por ello que hablan que la capacidad intrínseca que está dado por factores personales, genéticos, tendencias funcionales, de deterioro funcional, biológico, todo lo que quieran, que es como la semillita de la fruta, está aquí, pero es que esa está dada por otros factores externos del entorno que los llevan a uno a entender que su función va por encima de todo. ¿Sí me entienden? Entonces hasta ahí es el concepto de que nosotros debemos definir un servicio de acuerdo a esto y no al número de enfermedades, no al número de problemas que tengan. Y esta diapositiva en el estudio lo muestra muy bien. Uno se va volviendo viejo, eso es inevitable, para volverse viejo la única opción es el síndrome Lady D, que se llama morirse. ¿Sí? Para no ser viejo hay que morirse, se llama el síndrome de Lady D, joven y bella. Muy bien. Uno la capacidad intrínseca la pierde, pero su capacidad funcional sigue perfecta. Y se acuerdan de Francesco Landi, que estuvo en el Congreso de Geriatría ahora en Cartagena y que además estuvo en los TNTs que hicimos con Baigón, ¿sí? Realmente... ¿Con Baigón? Pues con la industria farmacéutica, es que Baigón es la industria farmacéutica. Digamos que Landi es un estudio muy bonito donde él mira personas mayores de 80 años, en donde estas personas mayores de 80 años, en este grupo no tenían ninguna enfermedad aquí, o tenían 2 enfermedades, ¿sí? O tenían 3 o más enfermedades. Y en este grupo lo mismo, no tenían ninguna enfermedad, tenían 2 enfermedades o 3 enfermedades. ¿Qué los mataba? No lo mataban las enfermedades, lo mataba la pérdida de la función. Es decir, quienes tenían pérdida de la funcionalidad eran los que se morían. Uno podía tener todas las enfermedades que quisiera, diabetes, hipertensión, dislipidemia, y si era capaz de bañarse, de vestirse, de comprar, de usar el teléfono, no sé qué, no lo mataba ni el geriatra. Sería una persona absolutamente longeva. ¿Sí? Entonces eso es muy interesante en ese enfoque, porque después de los 80 años, lo que mata no es la enfermedad, sino la pérdida de la funcionalidad. Y eso, entonces ahí estoy cumpliendo la tarea, Pepe, más o menos, de lo que me has mandado, ¿no? Y hay algo que es un reto para los geriatras, y yo pienso que es un punto clave de la geriatría moderna. Nosotros lo que tenemos que buscar es que esto, que es, digamos, la esperanza de vida en general, que es esta de acá de azul clarito, ¿sí? Realmente esta es la esperanza de vida sin discapacidad. Y esta franja, entre esas dos, entre la esperanza de vida sin discapacidad y la esperanza de vida general, podamos disminuirla. Es decir, que nosotros podamos vivir
lo máximo que podamos, independiente de si eres japonés o no, o si eres de Costa Rica, de donde sea, que viven tanto, ¿sí? Que vivas lo mejor posible, pero sin discapacidad. Y es la lucha que la geriatría le propone en ese informe a los geriatras. Mire, perfecto, vamos a vivir mucho, pero intentemos que la gente que viva lo más funcional posible hasta el final de su vida. Y ese reto tenemos que aceptarlo, porque realmente el concepto de fragilidad al que tanta importancia le damos es eso. La fragilidad es una esperanza para poder intervenir precozmente y no llegar a un deterioro funcional severo que nos tenga una pésima calidad de vida. Entonces, eso creo que lo tenemos bastante claro. Muy bien, el porcentaje de población de 65 años a 74 y de 74 años con más de una limitación para realizar actividades instrumentales de la vida diaria. Ese es el ejemplo que trae en el libro y esto es pésimo. Es decir, ¿cómo uno, por ejemplo, puede tener 75 y más años, que es este color, en Hungría, en Portugal, en España, y por supuesto tener más de, el 40% tienen más de una alteración en las actividades instrumentales de la vida diaria? ¿Sí? Pero es que una actividad instrumental de la vida diaria, ¿qué es? Hablar por celular, ¿sí? ¿Sí? Pagar una factura por internet, ¿eso es una actividad instrumental? ¿O es hacer la comida? ¿Me entiendes? Entonces, depende de la actividad instrumental que se esté midiendo, pero todos tenemos, sobre todo los hombres viejos, tienen más limitaciones en las actividades instrumentales de la vida diaria que las mujeres. Las mujeres saben cocinar, saben barrer. De hecho, pues el instrumento del Lotum, por ejemplo, que es una de las escalas que tanto miden instrumentales, pues es un documento, un prerequisito matrimonial. Es decir, que una persona que vaya a casarse tiene que hacer primero un Lotum a su pareja, para ver si es capaz de bañarse, de vestirse, de pagar las cuentas, de hacer la comida, de planchar, y si no, la devuelven a uno, ¿no? Y realmente, hoy en día si uno no tiene un Lotum perfecto, a uno lo devuelven, y eso es lo que mide el estudio. Entonces yo creo que tiene esas limitantes. Entonces, mensaje fundamental del documento: tener en cuenta la diversidad del ser humano como tal, todos distintos, ¿sí? Esto que aquí son unos ositos para reducir la inequidad. Hay que reducir la inequidad en el mundo y en los viejos, es el segundo mensaje clave. Garantizar el derecho a elegir, que empezamos ya a esbozar el concepto de la medicina basada en la persona. Propiciar el envejecimiento en la comunidad, es decir, que intentemos que la gente pueda vivir en su medio el máximo tiempo posible y mantener y recuperar la funcionalidad como eje fundamental del mensaje que les he querido contar. Es lo que hasta ahora dice el libro. Muy bien, brevemente, utilizando el tiempo que tengo para hablar de la atención central de la persona. Ustedes saben, y los geriatras sabemos, que es un nuevo modelo de atención. Ya está absolutamente modificado el concepto del siglo XX de la atención basada en el problema. Se define como un modelo de atención que pretende contribuir a un necesario cambio en el enfoque de la intervención. Aquí va a ver algunas de las preguntas que yo hice. Sí, creo que en el examen pretest había una de estas, no sé cuál era. Situando en el centro la atención de la persona día a día, ya sé de dónde vino, permitiendo su autonomía y poniendo su independencia, potenciando su independencia y destacando el papel terapéutico y lo cotidiano y lo significativo para cada individuo. Entonces, aquí hay algunas diferencias. El antiguo sistema era paternalista, era médico. Sí, eso es sacado de Luis Miguel, por si la repite pasado mañana, díganle que yo le puse el crédito, ¿no? Sí, perfecto. Atención real, es basada en el hospital, es indiscriminado. Era el médico que llegaba y decía: usted sale hoy de cuidados intensivos y usted entra, desocúpeme en esta cama rapidito que necesito este otro. Eso se acabó. Hoy en día es la correspondencia, la multidisciplinaridad, la atención continua, un plan de cuidados basado en la comunidad, estratificado por riesgo como punto único el acceso y servicios van al usuario. Y por supuesto, tienen que ser costo efectivos. Bati, si no tenemos estudios y esto que sean costo efectivos, no vale la pena hacerlo. Hoy en día decimos: ¿para qué estamos montando esto si realmente no tiene una efectividad como servicio y además nos cuesta un dineral? Nos cuesta mucho dinero. Entonces hay que hacer estudios costo efectivos. Esta es una diapositiva que también le robé a Luis de una presentación que hicimos hace poco, que habla de los 10 servicios integrados para brindar atención central a la persona, que luego los conté y son 9, ¿no? Pero realmente él habla de 10, ¿sí? Envejecer bien, estar bien. Es decir, esto luego lo pueden revisar, pero son como los ejes fundamentales de esa medicina que hoy en día no tiene reversa.
El individuo como tal toma decisiones. El individuo entra a Google, ¿sí? Mal o bien tiene la información, ¿sí? Y usted dice, bueno, usted me está dando un medicamento que produce hemorragia digestiva del 20%, ¿sí? Eso dice Google. O no es verdad, doctor, no es el 20, es el 15, bueno, pero produce este efecto secundario. Los pacientes saben mucho hoy en día, y los nietos de los pacientes muchísimo más, ¿sí? Entonces, a veces saben más que uno, ¿no? El décimo es el conjunto. Hace el conjunto de todo. Cambiar a la prevención y atención proactiva. Esta, Por encima de la línea. claro, ahí está, y el 10. Ese es el último punto. Entonces, estaba bien hecho. No la entendí, pues Miguel me la regaló y que la usara. Entonces, ahora toda esa parte conceptual vamos a aterrizarla y vamos a mirar todo esto que les he contado, cómo lo hacemos, cómo nosotros logramos en nuestros medios, en Costa Rica, en Nicaragua, en donde quieran, que esto tenga una validez. Entonces, vamos a empezar a llevarlo a un contexto de un modelo de atención geriátrica. Es decir, ¿qué es lo que nosotros podríamos encontrar como un modelo? Recuerden ustedes que los servicios de salud en general tienen, digamos, los países lo van utilizando de acuerdo a las posibilidades financieras. Entonces, por ejemplo, los países que tienen altos ingresos, ¿sí?, utilizan mucho más los servicios, ¿sí? Es decir, que esto, por ejemplo, atención ambulatoria es mayor acá, es alta, la atención hospitalaria tiene estos porcentajes por grupos de edad. Pero en la medida en que los países tienen menos ingresos o países de ingresos bajos, pues los servicios son menos utilizados básicamente porque no existen, ¿sí? Entonces, pues al no existir los servicios, pues no los utilizan, ¿no? Eso es una realidad que tiene, pues, obviamente un peso evidente en ese sentido. Pero ojo, no sé si ustedes vieron esta publicación de Lancet que salió hace una semana, ¿sí? Es la editorial, donde muestran la mortalidad dada en los sistemas, en la calidad de los sistemas, que se dan una revisión sistemática en 135 países, ¿no? 37. Lo que está diciendo este estudio es que puede matar a una persona mucho más un mal servicio que no asistir a él. Es decir, usted puede tener un país de ingresos muy bajos, sin ningún servicio, y usted tener todos los servicios malos, eso lo mata más a usted que no tener el servicio. Es un estudio muy, muy importante, y además está publicado en una pequeña revista que se llama The Lancet, ¿no? Sí, y además hecho, pues, por una persona que sabe un montón de esto, y que evidentemente, pues, lo que hizo fue en Harvard hacer una recopilación de cómo los sistemas de salud pueden ser perversos. Los sistemas de salud pueden ser perversos si se hace mal, y matar más que no tenerlo. Es decir, mire, deje así, si hacer un mal servicio puede matar más a la gente. Entonces, pues, quería poner esa referencia que lleva una semana y que creo que contextualiza hacia donde quiero yo llegar en las propuestas. Entonces, los sistemas de salud, tiene que existir una adaptación de los sistemas de salud, y los sistemas de salud bien adaptados pueden facilitar la atención integrada y centrada en las personas mayores. La Organización Mundial de la Salud lo ha señalado en las esferas que están allí. Pero lo que quiero decir es que ustedes no pueden exportar el sistema británico, ¿sí?, a Panamá o a Colombia o a Costa Rica o a Brasil, porque cada país tiene unas condiciones particulares que se deben adaptar a las necesidades de su país. Entonces no podemos decir el mejor sistema de salud es este, porque una de las diapositivas que el ministro de Salud actual de Colombia nos mostró en una presentación muy reciente es que si existiera un sistema de salud perfecto, todos lo tendrían. ¿Sí? No existe un sistema de salud perfecto. Entonces, lo primero es, recojan la evidencia, muy bien, pero ustedes ajustenlo, adáptenlo a su sistema de salud. Adáptenlo a su sistema, que es lo que yo voy a intentar mostrar ahora también. Nosotros debemos tener el liderazgo y la gobernanza en esos proyectos de salud. Nosotros no podemos, como geriatras, montar un proyecto a que lo lidere un nefrólogo. Tenemos que tener la gobernanza, ser quienes tomamos las decisiones administrativas de ese servicio que lo creamos nosotros. No podemos hacerlo para que otros lo lideren, ¿sí? Tenemos que gobernarlo nosotros. Y finalmente, dentro de esa propuesta, implementación de una atención integrada y centrada en personas mayores, como lo hemos dicho perseverativamente. Esta diapositiva no me interesa mucho, simplemente la traje para contarles que existen en el mundo muchísimos modelos. El modelo de salud, por ejemplo, es una forma esquemática de presentar
la realidad de la salud. Por ejemplo, mezcla de salud pública y privada. En Cuba todo es del Estado. Entonces la salud, ustedes no se preocupan del concepto de rentabilidad de un sistema cuando hay alguien arriba que dice aquí todo el mundo tiene un sistema de salud. En España, por ejemplo, que es un sistema de salud en su gran mayoría público, donde ahora creo que bate algún porcentaje privado, pero en general es público, es decir, la gente llega a su hospital. Yo recuerdo una vez con Enrique Vega que fuimos a un hospital en Madrid, en Getafe, y queríamos pagar una cuenta a la salida y no hubo forma de pagarla, no había caja registradora. Dice, no, váyase porque aquí no hay quien pagarles, esto es todo público, ¿no? ¿Sí? Lo cual es un sistema. Usted, por ejemplo, va a Estados Unidos y es todo lo contrario. Es decir, si usted no lleva, usted puede estar accidentado y si no lleva la tarjeta de crédito en la mano derecha no amputada del accidente, severos problemas. Dice, mire, atiéndame que esta mano está bien, ¿sí? Y aquí está mi tarjeta de crédito o mi seguro médico para pagar. ¿Sí? Son sistemas distintos. Entonces, cada país tiene un sistema distinto, ¿sí? Entonces, pues eso es entendible. Si yo quisiera preguntar, si alguien se enferma aquí en Lima, ¿qué hacen? ¿Sí? Si ustedes se enferman ahora en Lima, ¿sí? ¿Qué ocurre? Si alguien le da aquí una apendicitis, Pepe Pancho, depende, sí, pero si usted le da una apendicitis y no tiene seguro aquí, te va al Ministerio de Salud. Perfecto. Yo lo que quiero decir es que Ahora, si no es quirúrgico, ¿sí? se va a la farmacia. Se va al brujo. Sí, hay muchas posibilidades, pero por ejemplo, en nuestro país es distinto. En nuestro país estamos asumiendo, actualmente el sistema de salud está asumiendo 1 millón de venezolanos. Entre otras cosas, 2 venezolanos que habían pasado el corte no pudieron venir por problemas económicos, lo cual no deja de joder, ¿no? Bueno, entonces en Colombia tenemos un sistema mixto. En Colombia tenemos un sistema mixto con financiación pública. Y les voy a mostrar con datos lo que nosotros hacemos. ¿Les parece? Y ustedes mirarán de ahí qué les sirve para sus países. Pero es la experiencia de 24 años de estar trabajando un modelo de salud, ¿sí? Entonces, en Colombia el sistema es un sistema mixto con financiación pública, ¿sí? Y ese sistema mixto con financiación pública, ¿sí? Es clarísimo. En Colombia usted puede tener una empresa que da salud privada, pero el dinero viene del Estado. En Colombia todo el dinero de la salud viene del Estado. Creo que en Chile igual, ¿no? Pero por lo menos así es en nuestro país. Hay una cobertura del 98% en 2 regímenes en general, aunque hay otro, pero digamos el contributivo, que es el empleado, y el subsidiado del Estado, que le da a quienes no trabajan, ¿sí? Pero tiene una cobertura del 98%. Y no crean que eso es bueno. Eso es lo que mostraba el artículo anterior, que usted puede tener una cobertura del 100% y matar más gente, ¿sí? Por malos servicios, ¿no? Entonces, pues simplemente les cuento en el ejercicio que estamos haciendo que es así. Y aquí hay 2 palabras claves, que son, el sistema se divide en 2, para que lo entiendan, en 2 protagonistas. Los aseguradores, que se llaman las empresas prestadoras de salud, las EPS, y los hospitales, consultorios, en fin, todos los que dan salud en cualquier escenario, que se llaman las instituciones que prestan salud, las IPS. Entonces están el que paga, EPS, y el que da el servicio, IPS. Cualquier servicio, altísima complejidad o un consultorio médico, ¿sí? Eso es el sistema como funciona. Pero además, desde el 16 de febrero del 2015, en Colombia, por ley, ¿sí? La salud es un derecho fundamental. Es decir, en Colombia nadie se le puede negar la salud, porque es un derecho fundamental. Entonces, la Corte Constitucional declaró esto y puso al Estado a que tenía 2 años para reglamentar esta ley. Es decir, en Colombia nadie se le puede negar ni un medicamento, ni se le puede negar un servicio por ley. Eso es lo que dice la ley, y luego a mirar qué pasa con eso. Entonces, cuando esto salió, se inventaron estas 3 cifras, estas 3 palabras, que se las voy a decir, que son país, que son las mías y que son las reglas. Y les voy a explicar por qué llevan un orden. Claro, cuando sale esa ley del Estado, entonces las mías es la política de atención integral en salud, las mías es el modelo integral de atención en salud, y las rutas son la forma como se lleva a cabo esa implementación del modelo. Entonces está la política, el modelo y la ruta, por dónde se va a coger. Son la forma como se hizo la ley. Rápidamente, porque no quiero pasarme de tiempo, esta es la política, todo un documento de 2016, ¿sí? Esta es la columna, los ejes de esa política, que es atención primaria en salud, cuidado de salud, gestión integral del riesgo. Muchos manejan hoy en día como empresas encargadas de lo que es gestión del riesgo en salud, y eso es un tema muy moderno y muy importante en economía de la salud.
y por supuesto el enfoque diferencial, que era parte. Entonces, para resumirlo, porque lo que quiero es mostrar los resultados de lo que hemos hecho, pone el modelo, los modelos, que es el segundo, las mías, ponen el centro a la persona y va desde la prevención, promoción y prevención de la salud hasta la parte de paliativo. Es decir, va en todo el curso, desde quien está completamente sano a quien está en proceso de final de vida. Ese es el modelo como tal. Y las rutas, que son las vías, son las herramientas que se están construyendo en el país. Actualmente, como venimos una ley nueva, entonces se están construyendo esas rutas. Y geriatría tiene un papel protagónico en esa construcción, actualmente. Y les voy a mostrar enseguida cuál es el papel protagónico. Son esas tres rutas: la ruta integral de atención, la ruta integral de atención para grupos de riesgo y la de atención específica. En los tres, los adultos mayores están incluidos. Entonces, las tres rutas que están definidas por el Estado son absolutamente de geriatría. Pero ¿quiénes las están construyendo? Los otros médicos, los de salud pública. Y eso no puede ser. No podemos nosotros dejar que eso ocurra. Y así lo piensa el ministro también. Entre otras cosas, ustedes dirán cómo hacen para financiar esa situación de que la salud es un derecho fundamental si el Ministerio de Salud tiene un presupuesto que no va más allá del 5% del presupuesto nacional. Porque es que la responsabilidad no es de salud, es de país. Entonces, en azul está lo que podría depender del hospital, pero por fuera está lo social, las otras áreas que también tienen que contribuir en ese sistema. Entonces, es un modelo en el cual está basado en todas esas opciones de integralidad. El Hospital San Ignacio es donde nosotros trabajamos y empezamos ya con los resultados. Creo que me da el tiempo. Sí, Pedro Pablo, me dan todavía el tiempo. No me vaya a hacer cruel conmigo para terminar la idea. Ustedes saben, los niveles de asistencia del Hospital San Ignacio, que es el que se acaba de mostrar, están en estos niveles, ¿no? Y en rojo, yo voy a mostrar 3 experiencias con cifras de lo que hacemos nosotros en los modelos. Entonces, una reseña, digamos, histórica de esto es que los principios básicos para desarrollo de un proyecto asistencial, si ustedes van a hacer un proyecto asistencial en su país o en su ciudad, esta diapositiva es la que yo les recomiendo. Lo primero es conocer muy bien su sistema de salud de su país. Se sepa, en Guatemala tenemos este sistema, en México conocerlo bien. Segundo, tener clara la propuesta que van a presentar. Yo quiero presentar esto. Ustedes no pueden cambiar el país con su propuesta, van a tener una propuesta específica para lo que ustedes quieren. Buscar un aliado estratégico, un padrino si lo quieren decir, ¿no? Pero esto no es un discurso que puede caer en un salón. Hay que buscar quién es la persona estratégica. En el caso nuestro del hospital, es el director del hospital. El doctor Castellanos, yo le digo doctor, no tengo confianza personalmente con él, pero ha sido el aliado estratégico fundamental en tu geriatría, ¿sí? Y es el aliado estratégico, es el que toma las decisiones. Usar la histeria en beneficio del yo. Usar la histeria en beneficio del yo, ¿qué quiere decir? Que uno tiene que ser lo suficientemente expansivo en su forma de comunicar para que los demás le crean. Es decir, ser seductor. Es que con Pepe Pacho las palabras son difíciles. Es decir, uno cuando muestra un proyecto tiene que ser enamorado de su proyecto, entonces tiene que ponerle un componente histérico a lo que uno dice, para el beneficio del yo. Los artistas, cuando un artista presenta una obra, hacen el componente histérico en beneficio de la obra, es decir, del yo. Entonces, psiquiátricamente, lo que quiero decir con esto es que póngale toda la fuerza a su proyecto para que los demás lo entiendan, y fuera usted capaz de transmitirlo, así sea exagerando su histrionismo, para que los demás entiendan que su proyecto es maravilloso. ¿Sí? Y hay que creérselo, ¿no? Yo utilizo mucho la histeria en beneficio del yo, y yo le pongo una emoción al director del hospital, y él al final dice, sí, bravo, esa es la historia al beneficio de la histeria. Muy bien. Medir y registrar todo. Esto es clave. Si nosotros hacemos muchas cosas, pero no tenemos una base de datos, no tenemos los resultados, ¿no? Esto es la tarea más difícil que tenemos todos. Hacemos muchas cosas, pero nunca las registramos. Entonces esa es la gran dificultad. Y lo otro es incluir indicadores de ahorro de dinero. Siempre hay que tener, mire, ustedes pueden tener el servicio más lindo del mundo, pero ir a la EPS, ¿se acuerdan? La empresa aseguradora. Y si usted no les habla de dinero, no le van a creer nada de lo que dice. Usted va a tener el servicio de mejor calidad, los viejitos van a estar felices, los van a adorar. Pero si usted le dice que les va a ahorrar dinero, no le van a creer a sus historias. Entonces siempre metan indicadores de dinero. Y además, obviamente,
esta frase es muy buena, asegurar en la propuesta que se gane con la cara y que se gane con el sello. Si ustedes no pueden perder en su propuesta nada, ustedes tienen que estar seguros de lo que van a demostrar. Es fácil, y les voy a mostrar ahorita un ejemplo de por qué uno gana con cara y gana con sello. No sobredimensionar la capacidad instalada, porque usted va y vende un servicio y luego dice no tengo con qué dar respuesta a lo que monté, y no, mi personal no va a ser capaz de atender tanta gente. Nosotros tenemos una empresa que tiene 80.000 viejos, que se llama Compensar. Yo no puedo decir a Compensar que con mis 11 geriatras voy a atender 80.000 personas. Es imposible. Entonces hay que pensar mi capacidad instalada, qué puedo ofrecer en esa propuesta. No, la otra cosa es publicar resultados de los modelos. Hay que publicar, que es lo más difícil. Y recomendación, recuerde que usted sabe de geriatría más que el gestor. Usted, el gestor puede saber mucho de gestión, pero de geriatría, sabe usted que lo habíamos dicho esta mañana. Muy bien, entonces empecemos con este modelo. Esta es la historia. En el 94 llegué yo a la unidad de geriatría. La unidad de geriatría, su nombre era textual, una persona, era yo. Como parte del servicio de medicina interna, interconsultas y consultas externas. En el 2000 inicia el Instituto de Envejecimiento. 2004 inicia el programa de alta temprana, que es un modelo hoy de país. Hay muchos hospitales que ya lo utilizan en el país, porque las EPS sacan rápido a sus pacientes para ahorrar dinero hospitalario y siguen la atención en la comunidad. Es decir, que siempre, no pagarle al hospital de alta complejidad, sino que dar un plan de alta y con ese plan lo atienden en casa. Entonces, esa alta temprana es muy útil y ahorra mucho dinero. En el 2011, Intelectus, que es un centro que hicimos satélite para poder sacar dinero y poder contratar geriatras, básicamente era. Nosotros teníamos experiencia en clínica de memoria y empezamos a trabajarlo ahí. En el 2014 empieza la unidad de geriatría y de ortogeriatría. En el 2015 inicia el programa de extensión hospitalaria, que es un programa buenísimo porque es el mismo hospital, pero ya no tiene las 300 camas, sino que son 500 camas, porque las atienden en casa. ¿Sí? Entonces el mismo hospital va y hace la atención, y siguen facturando además. Y los facturan y pagan como si estuvieran en una cama del hospital, pero estando en su propia casa. Muy bien. Y en el 2018 se estructura un modelo, y esto es lo más importante, nosotros ya tenemos financiado por el hospital, se llama así, un modelo adaptable al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esto lo pasamos por concurso, lo ganamos, y el hospital nos está dando un dinero por 2 años para demostrar que geriatría como modelo es eficiente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Es lo que tengo yo que demostrar. Está financiado, y en el 2019 vamos a tener la unidad de larga estancia de rehabilitación, esas 2. Muy bien. Este es el grupo de geriatras actuales, falta alguno, pero son 11, este es un psicogeriatra, y tenemos 24 residentes de geriatría de todos los colores. ¿Sí? Es decir, 24 más, es un grupo que creo que es grande, con 24 residentes de geriatría de 4 años de formación, y los geriatras que están por aquí, algunos de ellos. Muy bien. Entonces, Intelectus, brevemente, es una empresa que montamos. El hospital es sin ánimo de lucro, quiero que sepan, ¿no? Sí. Entonces, pero Intelectus actualmente empieza a dar asistencia, hacer investigación y, por supuesto, extensión. Actualmente tiene 38 profesionales, Intelectus, ¿sí? Empezó con clínica de memoria, pero hace muchas más cosas. Actualmente, por ejemplo, hace atención domiciliaria, otras cosas, y tiene 14 neuropsicólogos entre el grupo, ¿no? Y lo más importante para el hospital es esto. Es el único servicio del hospital que en el 2018 tiene un retorno del 16%. Para que ustedes sepan, esto no lo da ni Burger King. Ustedes tienen un Burger King del mejor éxito, les da un retorno del 6 o del 7%, pero jamás les va a dar el 16%. ¿Qué pasa? Con ese retorno del 16%, San Ignacio le financiaron hacer UME y UNE, es decir, larga estancia, con el dinero que actualmente produce Intelectus. Intelectus produce mucho dinero. Entonces eso, para el hospital se les salen unos gojos así, para echarles gotas, porque dicen, mientras el hospital, que es uno de los hospitales exitosos del país, crece al 0.8, Intelectus crece al 16% al año, es decir, de 100 pesos que mete el hospital, retornan con todo 16. Eso es muy bueno. Ningún banco les da eso, quiero que sepan. Esta es la casa de Intelectus, que ya va a pasar a ser parte del complejo que les mostré ahorita, ¿sí? Los servicios que da Intelectus, por tiempo no puedo detenerme mucho más, me mata Pedro Pablo. Atención domiciliaria, muy brevemente. Atención domiciliaria, la gran dificultad de atención domiciliaria
Pedro Pablo, voy a tomar 5 minutos más, pues si no, no puedo terminar mi idea. ¿Sí? ¿Qué pasó con el programa de atención domiciliaria? El programa de atención domiciliaria, yo no podía atender los 80.000 pacientes. Entonces le dije a la EPS, le dije, de esos 80.000 pacientes, ¿cuántos de ellos tienen 5 o más hospitalizaciones en un año? Y me dijeron 180. Tienen 5 o más hospitalizaciones al año. Le dije, déjenmelos. Déjenme esos pacientes y yo le voy a demostrar, claro, cada ingreso les costaba $1.500 en promedio. Entonces, ¿yo qué hice en ese estudio? Claro, es muy difícil con una empresa de esas que esconde los datos donde los pacientes ingresan a otros hospitales y no los puedo medir. Pero lo que hicimos en este estudio con Meneses, con el doctor Meneses, fue coger 76 pacientes y los hicimos un seguimiento a un año y bajamos el número de hospitalizaciones, que eran casi 2, a 0,76. Este estudio es un estudio que está ahora en manos del grupo de economía de los estadísticos, buscando el impacto económico en el sistema. Pero es parte de los 2 años del trabajo que tenemos financiado para demostrar que a los geriatras no nos interesa la atención domiciliaria de todos los viejos, sino los viejos complicados y costosos para el sistema. ¿Sí? E hicimos que ellos, además, el promedio de hospitalizaciones y de ingresos a urgencias bajaron del 2,2 al 1,20. Esto cuesta mucho dinero para nuestro sistema. Ni para el Reino Unido, ni para España, no, para Colombia le cuesta, ahorra mucho dinero en nuestro sistema. ¿Sí? Es simplemente el avisorar esto, perdón, que me pasé muy rápido, eso también tiene más afán que yo. ¿Sí? Conclusión, hay una significativa reducción en el número de hospitalizaciones y de consultas a servicios de urgencias. Eso ha dado que actualmente tengamos 600 pacientes en atención domiciliaria en una ciudad tan compleja como Lima, donde vamos en 3 brigadas atendiendo casa por casa a los que cumplen criterios. No tenemos un cupo más para atención domiciliaria. Hay otras EPS que quieren nuestro servicio, pero dijimos no. De momento no podemos porque nuestra capacidad instalada no da para atender sino a estos pacientes. Pero eso sí, les cuento que los resultados son muy buenos en ahorro de dinero, porque el paciente, claro, es que es sencillísimo. Usted tiene un paciente que va 5 veces a un sistema, que lo recibe un internista y lo hospitaliza ahí mismo. En cambio, este paciente que llega en estas condiciones, usted tiene un teléfono rojo donde llama al servicio nuestro y dice, mire, es que tengo tos y tengo expectoración amarilla. Entonces le adelantamos la cita, le diagnosticamos la bronquitis aguda y evitamos que se vaya para urgencias y ahorramos una hospitalización. Es decir, eso se hace con un gerontólogo, un gestor que es el que hace eso. En Colombia tenemos dentro del grupo un gestor que hace eso. Este estudio es un estudio de Chavarro y colaboradores, que son geriatras, ¿sí? Para factores asociados al estado nutricional. Pero yo quería mostrarles simplemente en este estudio que se publicó ahora en esta revista, que es una revista indexada, está PubMed, lo pueden bajar. ¿Sí? Este estudio muestra lo siguiente, lo resumo acá. Edad promedia de nuestros pacientes. Estos fueron 180 y pico pacientes, pero la edad promedio, 85 años. Porque en San Ignacio, todos los mayores de 80 van para geriatría. Sí, eso es una realidad. Ya medicina interna no ve mayores de 80. 85 años. Miren ustedes la edad, miren el Bartel. Y miren ustedes, por ejemplo, los días de estancia hospitalaria, 7.16. ¿Sí? Bueno, perfecto. Quédense con esa cifra en este estudio. Les voy a mostrar el mismo estudio hecho por medicina interna en mi hospital y publicado en una revista chilena. ¿Sí? Esta es la edad promedio de la estancia hospitalaria. Esto es una revista chilena, Revista Médica de Chile de 2017. ¿Es una revista buena o no? Buena. Bueno, muy bien. Aquí el mismo estudio lo hacen en nuestro hospital, San Ignacio, pero hecho por internistas, ¿no? Internistas. Edad promedio 58 años. 58 años, nosotros 85. El mismo piso, es decir, estamos al frente. 85 años. Edad, estancia media, 13 días. Sí, usted no se imagina lo que para el Hospital San Ignacio significan estos 2 estudios. Primero, los internistas quedaron fatal. Y segundo, la rotación de cama de geriatría es el doble. Un paciente factura 3X el primer día, el segundo día 2X, siendo X el valor de equilibrio. El tercer día X y el cuarto día da pérdida. Sí, claro, nosotros rotamos el paciente muy rápido y tenemos muchos 3X durante el mes. Entonces hace que geriatría facture mucho más que medicina interna y seamos más eficientes, ¿no? Dentro de nuestro servicio. Yo voy a pasar rápido. Este es otro estudio, ya con la base de datos del 2014, durante 2 años, 1.600 pacientes, 1.599, ¿sí? Esto es
distribución 85.3 años, ¿sí? Vimos lo mismo, enfermedades más frecuentes, las que uno espera en una unidad de agudos, son infecciones, ¿sí? ¿Qué pasa con nuestro servicio? Que la estancia hospitalaria es muy baja, perdón, me regreso, en este estudio era de menos de 7 días. ¿Dónde está la estancia? Ahí está. ¿Dónde? 6.46. 6.4, exacto. Esa es la estancia hospitalaria, que en medicina interna es más del doble, con niños de 58 años, ¿no? Y las enfermedades que son estas, el número de comorbilidades, esto no importa tanto, desarrollo, esto vemos por ejemplo que los pacientes de nuestro sistema, los que están desnutridos son los que a peor les va, los que más dificultades tenemos. Entonces tenemos por ejemplo que los que están desnutridos tienen un riesgo de irse muertos, de ingresar vivos menor que de ingresar vivos. La malnutrición como estancia hospitalaria pues tiene más, está mucho peor, esto no puedo saltar. Y finalmente quiero terminar con lo que ustedes ya hablaron de deterioro funcional hospitalario. Sí, también lo hemos medido en nuestros pacientes, tenemos muchos más datos, pero simplemente quise extraer algunos de ellos. Y realmente un paciente se puede deteriorar. Esta es la publicación clásica de Osuna en la revista española, donde nos muestra las trayectorias hospitalarias, la definición como tal, que es la pérdida al menos de una actividad básica de la vida diaria. Nuestros pacientes que tenían deterioro funcional hospitalario, que eran el 35%, el 84% estaban desnutridos versus los que no tenían deterioro funcional hospitalario. La nutrición sigue siendo un factor de gran importancia. ¿Sí? Estos son complicaciones con los que tenían deterioro funcional hospitalario, que eran mucho más altos el delirio, por ejemplo. Y vamos a llegar ya a las conclusiones. Con eso, Pedro Pablo, me ajusto al tiempo para las preguntas, porque quiero es que discutamos lo que acabo de presentar con intervenciones de ustedes y sugerencias. El envejecimiento poblacional es una realidad de la cual Latinoamérica no es ajena, indudablemente. Mantener y recuperar la funcionalidad debe ser el eje fundamental de la geriatría moderna. Los invito a eso, es lo que queremos hacer, que la gente llegue funcional hasta el final de su vida. Los modelos de salud apenas están desarrollándose en la región. Aprovechemos la oportunidad, porque los modelos de atención geriátrica en Latinoamérica ni en el mundo están inventados. Nosotros debemos ser protagonistas de estos modelos y no simplemente esperar que otros lo hagan. La asistencia geriátrica también está por desarrollar y tiene un papel protagónico dentro de todos y cualquiera de los modelos que ustedes pongan. El desarrollo de esos modelos depende en gran parte de quienes hacemos geriatría. No estemos definiendo que los demás lo hagan. Evidentemente nosotros tenemos que hacer todo, lavar, planchar, atender pacientes en agudos, pero si tenemos la oportunidad de hacer gestión y proponer modelos que sean viables e inteligentes, inteligentes es que ganen con cara y ganen con sello, aprovechenlo. Por supuesto, siempre dentro de un sistema de política pública. Ustedes pueden hacer todos los negocios particulares que quieran, los invito, los asesoro, cobro barato, lo que quieran. Pero lo que quiero es que trabajen para la salud pública, que es nuestro eje fundamental. ¿Sí? Y por supuesto hay que tener una clara comunicación con los gestores en salud. No son gente rara, aquí tenemos a un gestor. Es decir, hay personas que entienden perfectamente y se dejan asesorar, y evidentemente si nosotros bajamos un modelo que sea eficiente para el sistema, lo van a aceptar muy bien, porque hay que ahorrar dinero, dar calidad, es decir, hay muchas recomendaciones. Esto es lo que está haciendo, esto es lo que se está construyendo actualmente en la 99/14 en Bogotá. Es nuestro nuevo edificio gracias a Intelectus, que es un edificio que va a ser de 7 pisos, ¿sí? Tenemos 5 pisos para rehabilitación. Es espectacular, la verdad es que es el modelo como va a quedar el centro. ¿Te gusta, Geraldine? Bonito, ¿no? Y realmente tenemos la forma de hacerlo. Es decir, nosotros antes de ayer estuvimos reunidos con el actual ministro de Salud, ¿sí? Que es un gran amigo entre otras cosas, pero es por coincidencia. Estuvimos reunidos en la facultad, él es el ministro y el del lado soy yo, y realmente tuve la posibilidad de presentarle esto, el hospital de apuesta a la universidad, al modelo de geriatría. Tenemos todo el apoyo institucional. Esperamos en 2 años poder volver a tener esta reunión y mostrarles a ustedes que el modelo nuestro, con los poquitos resultados que ya tenemos en costes, porque hay que meter los costes, sean realmente un modelo replicable, pero ajustable a cada uno de sus países. Muchas gracias por su atención, muy amable.